Muy buenos días, estudiantes de segundo beta 1. Estamos en el curso de lenguaje. Los saluda el profesor Marco Antonio Aure Bereche. Para la clase de hoy es importante que tengas tu libro de texto escolar en las páginas 26 y 27. Muy bien, toda vez que ya leíste la introducción de la clase de hoy, ya debes contar con tu libro de texto escolar, como te he mencionado, y entonces manos a la obra. Leemos un texto expositivo de estructura cronológica. Importante. Un texto expositivo es aquel texto que tiene la finalidad de informar sobre un tema de interés de forma objetiva. Quiere decir que en el texto expositivo se van a presentar datos, hechos, características, sucesos, dependiendo del tipo de texto expositivo, pero de manera objetiva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esos datos ya han sido comprobados. Ahora, tenemos el texto expositivo, profesor, pero dice de estructura cronológica. Cuando dice cronológica, tú dirás, profesor, yo sé lo que es crono, es tiempo. Entonces, significa que esa estructura tiene que ver con tener, digamos así, un proceso que vaya de acuerdo a la evolución del tiempo. ¿A eso se refiere, profesor? Pues sí, su estructura tiene que ver con los sucesos que se desarrollan a través del tiempo. Entonces, aquí tenemos un texto sugerido por el libro que es Idioma Universal, el número. Pero nos pide que antes de leer, dice aquí, antes de leer, dice, lee el título del texto y responde. ¿Crees que los números constituyen un idioma universal? ¿Por qué? A ver, nos está pidiendo que analicemos. ¿Creemos que los números constituyen un idioma universal? ¿Por qué? A ver, chicos, ¿ustedes qué opinan en sus casas? Allí, ¿qué están opinando? ¿Consideran o no que el número es un idioma universal? En la plataforma vamos a debatir sobre el tema, pero estoy seguro que tú pensarás, para que sea universal significa que en cualquier lugar del mundo los números que nosotros conocemos son iguales. Entonces, si es de esa forma, tú dirás, profesor, sí es universal, porque me voy a cualquier lado del mundo, me voy a Europa, me voy a Asia, me voy a África, a cualquier lugar del mundo, y yo los números que utilizo también se utilizan en esos lugares, entonces significa que sí, en efecto, es un idioma universal. Profesor, pero ¿por qué un idioma? Acá me está hablando de repente, el idioma de los números. ¿Por qué? Porque son códigos, son signos. Profesor, interesante, mucho que debatir, profesor. Entonces, vamos a empezar a leer, pero recuerda siempre que debemos analizar siempre cómo está constituido nuestro texto, las famosas marcas significativas. Fíjate bien, tengo por ejemplo aquí, te das cuenta, numeración romana. Es cierto, profesor. Mire, tengo numeración romana. Correcto. Fechas, paréntesis. Interesante. ¿Qué más puedo tener, profesor? Fíjese. Tengo la fuente de publicación. ¿Qué más puedo tener, profesor? Sigo observando. También hay una imagen. Hay una imagen, profesor. Y sigo con los números romanos. Entonces, una vez que he analizado las marcas significativas, empezaré a leer. Pero ojo, me dice que durante la lectura observa cómo cada párrafo va aportando información distinta sobre el tema
y cada aspecto nuevo en un subtema. Y eso lo hemos visto. ¿Recuerdas que hemos visto? Subtema en cada párrafo es importante para luego que cada párrafo desarrolle un subtema, en conjunto desarrolla un tema principal. Entonces dice, en una hoja aparte, escribe a modo de glosa, ¿sí? En una hoja aparte, la idea principal de cada párrafo. Es decir, de qué se habla en cada párrafo, más lo más importante, y entonces me da una idea principal, que tiene que servir como una oración, se va a presentar como una oración, a diferencia del subtema, que solo aparece, ¿verdad? De manera muy puntual, la expresión o la idea principal va a ser un poquito más extensa. No significa que sean varias oraciones, no. Simplemente que una vez que ubiques el tema, vas a hallar lo más importante. Vamos a ver con el primer párrafo. No alcanzarían todas las páginas de este diario, El Comercio, para describir los sistemas numéricos que estaban en uso al iniciarse el Imperio Romano, usada hasta hoy para indicar fechas, capítulos, horas, etc. La numeración romana parece tener su origen en la etrusca, perfeccionada antes del inicio de nuestra era. Al extenderse con el Imperio Romano, fue adoptada en Europa. Primero hago la pregunta del $1.000.000. ¿De qué se habla en este párrafo? Vamos analizando. Muy bien, se habla de la numeración romana. Ahora, ¿qué es lo más importante que se dice de la numeración romana? Se dice que la numeración romana parece tener su origen en la etrusca. Todo ese enunciado sería la idea principal. Entonces, nos pide que en una hoja aparte vayamos apuntando cada idea principal de cada párrafo. Muy bien, aquí por ejemplo, una de sus ventajas sobre otros sistemas era que colocando una cifra menor a la izquierda de una mayor indica una resta, con lo cual se simplifica ¿qué cosa? La notación de grandes números. Para escribir 90 basta poner 10 a la izquierda de 100 en lugar de escribir 9 veces 10. Para escribir 900 basta una C a la izquierda de la M en lugar de escribir 9 veces M. Entonces, ¿de qué me está hablando aquí? ¿De qué me está hablando aquí? De una de las ventajas del sistema, ¿verdad? De la numeración romana. Pero, profesor, ¿cómo podría yo escribir, profesor? Porque acá está hablando demasiado y no sé cómo sintetizarlo. Pues bien, una de sus ventajas, ¿qué sería? La simplificación. La simplificación de notación de grandes números. Entonces, acá se habla de eso. Entonces, la idea principal sería la simplificación de la notación de grandes números. Y se acabó. La idea principal no te va a detallar, no te va a ejemplificar, no te va a especificar. No, solamente te va a mencionar o te va a afirmar o te va a negar una idea, la más importante en este caso, de cada párrafo. Y así entonces tú lo haces con los demás párrafos que están quedando. Muy bien. Ahora, si te das cuenta, poco a poco vamos a desarrollar la estructura cronológica. A muchos sorprenderá saber que el sistema que utilizamos hoy recién fue introducido en Europa en el siglo XII y que demoró en ser aceptado. Las cifras se escribían deletreadas como palabras. Los banqueros de Florencia lo prohibieron porque los números se prestaban a ser falsificados en los documentos. Su origen, a pesar de que Fibonacci lo llamó el sistema árabe, llegó de la India. El primer documento que lo explica es el Tratado de Matemáticas del hindú Brahmagupta del año 628, que incluye el cero como un número utilizado en operaciones matemáticas. Fue de ahí que lo tomó
que lo tomó Al-Khwarizmi en el año 825 en su libro El uso de numerales indios, que usó Fibonacci. Si te das cuenta, la diferencia entre los números que conocemos nosotros, los números arábigos y los números romanos, la diferencia es, ¿cuál será? ¿Qué no tenía la numeración romana? El cero. El cero es el punto de quiebre. Ese es el punto de quiebre. Y finalmente nos dice, a muchos sorprenderá también saber que para entonces no existía ninguno de los signos más, por, igual, etc. que usamos hoy. Las raíces, divisiones y quebrados tuvieron su origen en diversos signos previos. Los demás fueron inventados o adoptados recién en la segunda mitad del pasado milenio. Pero este es un tema para el cual no tenemos espacio y que espero tratar próximamente. ¿Qué significa? Ajá, que entonces esto de aquí, por ejemplo, es una técnica muy persuasiva del escritor. ¿Por qué? Porque también nos está dejando, como quien dice, a la expectativa de continuar, de seguir leyendo. Y como es un tema muy amplio también, el de los signos, como es un tema muy amplio, entonces nos está diciendo que se puede tratar en una próxima edición, en una próxima entrega, y que espero tratar próximamente. Ahora, ¿qué caracteriza el texto expositivo de estructura cronológica? Bien, me dice brevemente que los textos expositivos explican y desarrollan un tema. Perfecto, perfecto. Pero dice que un texto expositivo de estructura cronológica, el autor presenta con claridad, precisión y objetividad, es decir, hechos y sucesos o datos probables, una serie de hechos en el orden en que sucedieron. Muy bien. Asimismo, voy a tener una estructura, pero antecedida de una finalidad. Presenta una serie de acontecimientos. Correcto, o sea, me está informando. Su estructura, la introducción, donde voy a presentar el tema. Recuerda cuando leímos el primer párrafo. El desarrollo, es aquí donde se presentan más párrafos. Y entonces ahí está la información de manera temporal. Y la conclusión, que resumen todos los aspectos que se ha tocado en el texto, pero también, ¿verdad? Sobre todo, estos aspectos fundamentales del tema que se ha tratado. Muy bien. Tiene algunas características, marcas que indican el orden de los sucesos. Por ejemplo, ¿no? Los conectores, a continuación, después, finalmente, hace unos años, en el siglo. Paréntesis. Muy bien. Fechas precisas. Otro modo de ordenar el texto es incluyendo títulos y subtítulos según el grado de importancia. Claridad. El texto debe ser claro, debe ser preciso, debe ser objetivo, es decir, las fechas que se están presentando de alguna manera son presentadas sin mucho alarde de opinión. Bien, ahora, ¿qué más? Predomina el orden lógico de las oraciones, sujeto, verbo y complementos. Tenemos algunas preguntas y estas van a ser resueltas en tu cuaderno, Entonces, colocarás el título, leemos un texto expositivo de estructura cronológica, escribirás idioma universal, el número, y luego de ello vamos a resolver las preguntas. Te voy a explicar una por una para que tú puedas resolverlas. Pregunta número 1. Para ello te recomiendo que también tengas un blog, un cuaderno, un borrador para que puedas apuntarlas. Recuerda que esto no es algo nuevo para nosotros, siempre lo hacemos de esa forma. Y una vez que ya tengas tus respuestas previamente escritas en un borrador, vas a poder pasarlas de una manera más organizada a tu cuaderno. Identifica el tema del texto anterior. Luego relaciónalo con el título que le ha dado el autor. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Recuerda que en el primer párrafo
habla de la numeración romana. Luego, ¿de qué va hablando? Luego, ¿de qué va hablando? Va hablando de la ventaja de simplificación. Luego, ya cronológicamente va avanzando y va hablando de otras situaciones. Luego, menciona los números que utilizamos en la actualidad y luego menciona algunas situaciones complementarias que van a quedar inconclusas y que posteriormente, Dios mediante, se van a tratar. Entonces, en todo el texto, ¿de qué o de quién se habla? Se habla de los números. Muy bien, se hablan de los números. Muy bien. Entonces, en esa situación, tú tienes que analizarlo bien y ahora complementar con lo siguiente. Luego, relacionándolo con el título que le ha dado al lector. O sea, identifico el tema del texto anterior, luego relaciónalo con el título que le ha dado el autor. Quiere decir que el título es Idioma Universal, el número, tú vas a escribir brevemente. Si está hablando del número a través del tiempo en el texto como tema principal, ¿cómo relaciono ese tema con idioma universal? Entonces tú tendrás que pensar como el autor, tú tendrás que ponerte en el lugar de quien ha escrito el texto y dirás, el tema que es el número, el cual se desarrolla en todos los párrafos del texto, vendría a ser un idioma universal porque, y ahí das tu razón. ¿Por qué? Porque el número es un idioma universal. 2. Establece la diferencia entre la numeración romana y el sistema numérico que utilizamos hoy. Vas a encontrar algunas diferencias, claro está, pero la más importante, recuerda, ¿cuál es? Que no tiene la numeración romana, que sí tiene el sistema numérico que utilizamos hoy. Principalmente, esa es la diferencia. Principalmente. Esa es la diferencia. Entonces tendrás que colocar ahí. Profesor, sí, pero ahí dice que entonces la simplificación, ya correcto, pero acá dice establece la diferencia entre esta numeración romana y el sistema numérico. Y hay una diferencia, que es el punto de quiebre, recuerda que te mencioné, que no tiene la numeración romana, que sí tiene el sistema numérico de hoy. Muy importante que recuerdes eso. Ahora, opina sobre la organización de la información a lo largo del texto leído. ¿Cómo está organizado? Recuerda, los párrafos son muy importantes. ¿Qué tiene que tener cada párrafo? Un subtema. En este caso nos han pedido las ideas principales, pero para hallar la idea principal yo he tenido que saber de qué se habla, es decir, de ubicar primero el subtema en cada párrafo. Y hay algo importante. Aquí luego me dice, después de leer, elabora un resumen del texto a partir de la glosa que has elaborado durante la lectura. Recuerda que durante la lectura yo estaba apuntando todas las ideas principales de los párrafos. Entonces, todas esas ideas principales me van a dar, con algunas palabritas que yo evidentemente le voy a aumentar o algunos conectores, me va a dar un resumen. Entonces, este resumen me va a servir también para contestar algunas preguntas que tenemos a continuación. Y yo voy a opinar. ¿Estará bien organizado? ¿Me parece correcto? ¿Es muy bueno utilizar o emplear los párrafos para delimitar un subtema en cada uno de ellos? Por esta razón, por esta razón, por esta razón. Entonces, yo voy a opinar. ¿Cómo está esa organización? ¿Ha servido? ¿La información ha llegado mejor? Esa es la situación en la pregunta número 3. Ahora, 4. ¿Cuál es la finalidad del texto idioma universal? El número. ¿Cómo se hace evidente? ¿Cuál es la finalidad de este texto? ¿Cuál es la finalidad? Presentarme sucesos que se han ido desarrollando en el tiempo. Pero ¿cómo se hace evidente? Ah, profesor, se hace evidente porque hay conectores, porque hay fechas. Ah, correcto. Entonces tú me tienes que escribir, en primer lugar, cuál es el propósito de este texto
y cómo se hace evidente este propósito. Profesor, si ya hemos dicho que me está dando información cronológica, si hemos dicho esa situación, entonces yo tendría que explicar cómo hago evidente o cómo se hace evidente ese propósito. Ah, ya lo hemos dicho, profesor, por medio de fechas, por medio de una estructura cronológica. Ahora, ¿cuál es la estructura del texto? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo es estructura? Su estructura es cronológica. ¿Cuántos párrafos corresponden a la introducción? La introducción tiene un párrafo en este caso. ¿Cuántos párrafos tiene el desarrollo? Y tenemos 3 párrafos. Bien, uno de introducción, 3 párrafos de desarrollo. Y hay un párrafo de conclusión. ¿De qué manera el autor da por concluido el texto? ¿Por qué? El autor da por concluido el texto, bien, dejando una situación abierta. Es decir, ya concluye con el tema, dando a conocer otro tema, pero no lo termina. ¿Por qué? ¿Por qué no lo termina? Porque tal vez quiere seguir captando la atención del lector. Estratégicamente lo hace por eso. Es decir, da por concluido el texto de cierta forma, dejando, como quien dice, una situación como de expectativa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Ya hemos dicho, para que el lector siga leyendo. Muy bien. Ahora, ¿de qué marcas, qué marcas ha empleado el autor para indicar los sucesos relacionados? Y ya lo hemos visto. Ha utilizado, por ejemplo, conectores, ha utilizado fechas precisas a través de paréntesis, por ejemplo. ¿Cómo se manifiesta la objetividad en el texto? ¿Cómo se manifiesta? Ah, porque ha escrito, ha colocado fechas y ha colocado también documentos que se pueden probar, a través del tiempo, que se han comprobado. Entonces yo voy a explicar que lo objetivo es lo real, es lo que se puede comprobar. Por tal razón, de esta forma se manifiesta la objetividad en el texto. Acá tenemos para conocer el autor, todo está en tu libro. ¿Bien? Tomás Unger es un reconocido divulgador científico peruano polaco. Es autor de varios libros. Tiene un sitio web de ciencia y tecnología. Ha ganado varios premios por su labor. Y acá te hace una pregunta que también deberás responder en tu cuaderno. ¿En qué consiste la labor de un divulgador científico? Debes investigar. Muy bien, chicos. Entonces, hoy hemos leído la estructura cronológica. Hemos leído un texto expositivo en donde podemos detallar su estructura cronológica en este caso. Entonces, resumo. Tienes que escribir la idea principal de cada párrafo. Son 5 párrafos. Luego, contestar las preguntas. Propuestas, que son 8. ¿Dónde las vas a contestar? Las vas a contestar en tu cuaderno. Y entonces, luego de todo esto, nos vamos a encontrar en el chat de la plataforma porque voy a hacer algunas preguntas relacionadas a la lectura. Éxitos y bendiciones.